Hola Julián, muy buenas y bienvenido. Muy bien, muchas gracias, un placer. Pues para mí es un auténtico placer tenerte aquí. Para el que no lo sepa, Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, colaborador en distintos medios como radio, prensa, televisión y autor de una rica obra de divulgación que os aseguro os encantará a todos vosotros aficionados o estudiantes de historia. Por si Julián no conoce La Cuna del Icarnaso, este es un canal en el que intento abordar con vídeos didácticos, motivadores y cargados de referencias a la cultura popular, sobre todo el temario de secundaria y bachillerato. Y es precisamente en torno a la docencia de historia sobre lo que me gustaría comenzar esta charla. Yo, como profesor de esta materia, lo considero cada vez más importante en un mundo como este, incierto y cambiante. Historia, maestra de vida es, ¿no? Como solemos decir. Julián, ¿qué consejos le darías hoy en día a un profesor que entra en un aula de chavales de 12 y 13 años y se dispone a impartir una lección de historia? Yo creo que esa es una pregunta básica porque esa pregunta nace en la universidad. Primero, para qué estudia historia la gente y cuando llega a la enseñanza, cómo lo va a hacer? Yo creo que actualmente el hilo conductor sería el siguiente. La era digital, entre ellos este tipo de conversaciones y programas, está cambiando la forma de enseñar, la forma de investigar, la forma de escribir historia. El miedo de muchos profesores cuando salen, o muchos licenciados en historia cuando salen de la universidad, es que van por primera vez a un centro de secundaria y se enfrentan con una realidad muy diferente. Porque ellos han cogido apuntes, ellos han estudiado, se han examinado, pero posiblemente no han reflexionado nunca en cómo conectar los contenidos de la enseñanza con gente de 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Entonces yo creo que hay tres reglas básicas. La primera es que el historiador cada vez más no puede depender de manuales. Yo entiendo que el manual sea una cosa de referencia, las editoriales los han metido en los centros de secundaria, pero el manual no es el mejor instrumento para enseñar historia. Luego, el historiador que va a un instituto tiene que saber que para enseñar la historia tiene que hacerla atractiva. Y para hacerla atractiva no puede depender de manuales pesados, a veces no bien escritos, sino que es muchísimo mejor coger contenidos a través de obras de referencia que el profesor tiene que sintetizar para los alumnos. Luego, primer consejo, la historia puede ser compleja, pero hay que simplificarla. No se puede ir a un centro de secundaria sin tener esa transición entre la complejidad de la historia y cómo simplificarla. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que aunque es verdad no sé, en su caso puede estar en Andalucía, otro en Aragón, otro en Cataluña o en el País Vasco, en España, donde sea, la mejor forma de acercarse a la historia es enseñarle al alumno un telescopio. Un telescopio es cómo miro la historia desde diferentes épocas, diferentes periodos y diferentes países. Entonces, teniendo claro básicos conceptos que ya sé que esto cuesta, de qué es el mundo, el contexto en el que se desarrollan los hechos históricos, eso es muchísimo menos complicado. Y un tercer elemento fundamental: el profesor no puede solo dar lecciones de historia magistrales hablando, tiene que interactuar, tiene que ayudarle al alumno a hacer lecturas críticas del pasado, a enseñarle a definir las cosas básicas, a enseñarle a explicarle los conceptos, siempre con una norma vital, y acabo esta primera introducción, siempre con una norma vital, ofrecerle siempre diferentes enfoques y enseñarle no hay ortodoxias, no hay blanco y negro, y no hay cosas que solo se ven desde el punto de vista ideológico. La historia es una lectura crítica y yo como profesor te voy a ayudar a hacerla atractiva y a que tú entiendas cómo se lee la historia, ¿no? Eso sería de entrada los primeros consejos. Maravillosos, maravillosos para un docente, Julián, y te agradezco de verdad estas palabras porque seguro que, bueno, a mí me van a ayudar y a un montón también de compañeros.
Está claro que la historia pues debe formar parte de los planes de estudio, ¿no? Pues cada vez está más presente en nuestro día a día. Lo vemos a diario en las redes sociales, en la televisión y, como decía al comienzo del vídeo, en los discursos de los políticos. Y si hay una historia que está todavía presente hoy en día es sin duda la del siglo XX. Un siglo de cuya historia eres especialista y de una forma muy interesante y reveladora analizas en tu último libro Una violencia indómita, centrándote en cómo surge, evoluciona y se extingue o casi la violencia como recurso bélico y político. Te confieso algo, esta historia del siglo XX suele ser la más atrayente cada año para mis estudiantes. Cada curso siempre tengo un grupo de alumnos deseando estudiar, no sé, las guerras mundiales, a Hitler o a la Guerra Fría. ¿Qué es lo que tiene y la hace tan especial la historia del siglo XX, así a grandes rasgos? ¿Qué es lo que le hace tan atractivo al siglo XX? Yo creo que hay 4 aspectos que junta el siglo XX que son nuevos. Lo primero es que cuando llega el siglo XX ha habido una serie de países, fundamentalmente europeos, pero Estados Unidos empieza y en el otro lado Japón también, que han establecido una modernización de la industria, de los medios de producción, de la ciencia, pero también del armamento. Luego, el primer punto fundamental es que todos aquellos grandes imperios que estaban a principios del siglo XX dominando el mundo, por cierto, salvo Francia, salvo Francia, porque Estados Unidos no está todavía, todos eran monarquías hereditarias a principios del siglo XX. Estos grandes imperios no se caracterizaban solo por ser grandes, por sus estructuras políticas, sociales y económicas, sino que dominaban militarmente el mundo y competían entre ellos. Y como se iba a probar en la Primera Guerra Mundial, pero ya también en las colonias, la utilización de esas armas tan mortíferas, por primera vez en la historia, iban a dar un salto grandioso. La guerra de Crimea, que es la guerra más mortal en el siglo XIX, tiene 500.000 de muertos. La guerra más cruenta en el siglo XIX, que es la de Guerra Civil Norteamericana, que es un país en aquel momento de 30 millones, muchos no se lo creerán, que en los años 60 del siglo XIX Estados Unidos tenía 30 millones, son 650.000 muertos. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial se llevan aproximadamente a unas 8 millones de personas. ¿Qué quiere decir? Que hay una introducción de la utilización de la ciencia, la tecnología y la industria al servicio de la muerte. Ese es un primer elemento que le hace mucho atractivo. El segundo es que desde el siglo XIX había emergido con la industrialización una nueva sociedad de clases, donde habían aparecido ideologías importantísimas que desde abajo preconizaban, predicaban que algún día vendría una justicia social frente a las clases dominantes. Y eso, cuando aparece en la Revolución Rusa de febrero primero del 17 y después con la Revolución Bolchevique, introduce elementos de conflictos importantísimos que, cuando están pasados por las armas, le dan también un valor muy apologético de la ideología, pero también de la violencia. El tercer punto importante es que el siglo XX es el siglo de las limpiezas étnicas y de los genocidios. Se han conocido políticas de exclusión, no hemos visto a lo largo de la historia, desde la antigüedad, los historiadores lo sabemos, episodios donde unas razas se consideran superiores a otras, donde hay ejércitos que conquistan, pero las políticas de exterminio no es lo mismo que políticas de exclusión. Políticas de exterminio tiene que haber detrás una idea clarísima ideológica, legitimación de esa política y además poder aplicarla desde el aparato del Estado. Son los grandes estados, y eso no existe hasta el siglo XX, los que pueden llevar a cabo ese genocidio en Armenia o llegar, como los nazis, al campo crematorio, al campo de exterminio del horno crematorio. Desde ese punto de vista, ese elemento es también nuevo. Hasta ese momento no hay esa cosa que conecta las políticas de exterminio, la limpieza étnica, el genocidio y, por ejemplo, que se manifiesta mucho en mi libro último, lo trato, en el tema de la violencia sexual, ¿no? Y por último, el siglo XX es el siglo en el que, aunque se creía uno que en el siglo XVIII la aristocracia había empezado a morir, es el siglo en el que un sector de la clase dominante, la aristocracia y la burguesía, no soporta
ampliar la base política desde abajo. Y cuando la gente le pide sufragio universal masculino y femenino, reaccionan, por eso tarda tanto el voto femenino. Cuando le piden derechos los trabajadores, reaccionan, por eso tarda tanto una comisión de reformas sociales o introducir reformas. Cuando la gente le dice que desde arriba hay que ampliar no solo la base política desde el punto de vista de la ideología del voto, sino también del género, de la religión, y no excluir, reaccionan. Así que es también el siglo en el que un sector de la clase dominante no entiende que todo ha cambiado alrededor de ella. Y alguna revolución, como en Rusia, se los lleva por medio, a los Romanov, que prácticamente habían dominado 3 siglos, se los lleva por medio, pero también a un sector importante de las clases dominantes en Europa. Todo eso le hace muy atractivo y sobre todo que es muy duradero, porque cuando todo el mundo creía que después de la Segunda Guerra Mundial había acabado todo, estaba Franco, estaba Salazar en Portugal, vino la dictadura en Grecia, estaba el comunismo y los países del este, y cuando todo el mundo pensaba que en el 89 ya todo había acabado, llega Yugoslavia y Bosnia nos recuerda políticas de exterminio, genocidio, violencia sexual. Es un largo siglo XX desde ese punto de vista y creo que todos esos factores influyen muchísimo para que la gente les ponga mucho atractivo. Aparte, uno encuentra casi una novela y una película de cada uno de los acontecimientos que uno puede describir en el siglo XX. Esto no ocurre con otras épocas de la historia, ¿no? Pues sí, a mí como profe me gusta mucho, además, como has comentado, dar referencias de nuestra cultura popular, ya puede ser el cine, la televisión o la literatura, o incluso los videojuegos, a mis alumnos cuando trabajamos, por ejemplo, la historia del siglo XX, ¿no? Ahondando un poco más en la historia de este siglo y de la violencia que retratas en tu libro, me resulta especialmente interesante cómo retratas precisamente el paso de la violencia individual y periférica, por ejemplo, la violencia del terrorismo anarquista o de las potencias coloniales en sus colonias, ¿no? Que no salpicaba a las metrópolis. El paso, decía, a aquella violencia de masas, aquella violencia que inunda además la esfera pública y que ocurrirá en la Europa del siglo XX. ¿Cómo ocurre ese paso en el siglo XX a este nuevo tipo de violencia de masa que inunda toda la sociedad? Por un lado, la violencia colonial, que ya separa claramente, digamos, ya no hay fronteras entre el frente y la retaguardia, ya no hay enemigos que puedan ser mujeres o niños a los que hay que respetar, pero sobre todo creo que es la Primera Guerra Mundial, el paramilitarismo, sobre todo la revolución en Rusia, la que introduce elementos fundamentales de terror colectivo, de masas, amparado por los estados, por las maquinarias de Estado, que son totalmente diferentes a aquel terrorismo anarquista, decimonónico o del populismo ruso. Ese es un elemento fundamental, la influencia de los estados y de los movimientos paramilitares. Sin la Primera Guerra Mundial es impensable que esas decenas de miles de personas en Alemania, en Austria, en Hungría, en Polonia, que no aceptan la pérdida de la guerra, que se van a luchar muchos de ellos a Rusia contra el bolchevismo, que establecen elementos clarísimos de violencia que van a durar hasta los fascismos. El fascismo surge como una forma paramilitar de violencia, los fascio di combattimento con Mussolini, pero antes D'Annunzio, ¿no? Ha predicado esa energía vital de la violencia, la energía creadora de la violencia. Creo que todo eso le hace muy diferente y ese terrorismo es el que lleva, ese terrorismo que ya no es, insisto, el individualismo, sino que además entra dentro de los estados, es lo que le hace tan mortal al final, ¿no? Es decir, la diferencia entre matar a un tirano, sí, ¿no? Que es digamos, la emperatriz, que sería el símbolo de ese mundo de lujo, privilegio y poder. Cuando Luqueni mata a Sisi, y la diferencia con el campo de exterminio, ¿no? En Auschwitz o con los campos de trabajo en el Gulag, en la Unión Soviética, creo que es abismal. Y todo eso solo es posible si se ve cómo la violencia colonial rebota en el continente, los Balcanes, la Primera Guerra Mundial, el paramilitarismo, las revoluciones. Por eso ya no es posible a partir de los años 20, 30, hacer solo historia como hacían los historiadores políticos tradicionales. ¿Por qué? Porque la historia de las masas te
conecta, obliga a pensar en la historia social, en la historia cultural. Ya no es posible solo decir, no, yo hago una historia de reyes, batallas y grandes personajes. El siglo XX rompe con esto, ¿no? Y desde ese punto de vista, la historiografía también está dando vueltas a conceptos nuevos. ¿Cómo vas a explicar la revolución rusa, la revolución en China, las guerras mundiales, la descolonización, si no introduces factores económicos, sociales y culturales? Con la vieja historia política no ibas a ningún sitio, ¿no? Claro, es precisamente una de las cosas más interesantes de tu libro, y de lo que más me llama la atención es tu capacidad para hilar esa violencia que comienza en las colonias, como decías, y que rebota en Europa con la Primera Guerra Mundial. Y has citado precisamente a esta guerra y vuelvo a pensar en mis alumnos. Tal vez explicar cómo ocurre y sobre todo qué pasa después es el mayor reto que el currículum de historia nos pone a los docentes. Abordar con rigor cuestiones tan complejas como por ejemplo el auge del comunismo o el surgimiento de los fascismos es realmente difícil, o al menos yo lo veo así. ¿Qué consejo le darías al docente que debe abordar este tema con una clase de secundaria? Bueno, yo creo que el gran problema del fascismo y el comunismo para llevarlo a la enseñanza es que el concepto de la Guerra Fría, que equiparó a las dos formas de totalitarismo, que después los historiadores lo separaron clarísimamente en los últimos años, ha vuelto a revitalizarse. Hoy se piensa que fascismo, comunismo, como mataron muchos y además eran como formas de terror, eran similares, ¿no? Bueno, hay que ver siempre los fenómenos históricos en el contexto en el que surgen. El fascismo, por mucho que haya tendencias que piensen que puede ser un movimiento revolucionario, Griffin o el nuevo revisionismo lo tienen muy claro por ese punto, al final si uno ve históricamente al fascismo, primero, no derribó nunca las clases dominantes fueron cómplices, no pudieron conquistar el poder, eso es un mito, echando a las clases dominantes. Alemania, Italia sería el caso. Entonces tú puedes hablar de una parafernalia, de una estética revolucionaria que según Griffin y los revisionistas la coge de la izquierda, las banderas, las manifestaciones, los movimientos, pero al final Hitler estaba con los Thyssen, estaba con los grandes magnates, en Italia estaba el rey, estaba la Iglesia católica. El caso del comunismo, que empieza con el bolchevismo, de alguna forma, la dinastía Romanov se hunde, las clases dominantes desaparecen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista son dos fenómenos diferentes. Lo que pasa es que el historiador no establece categorías éticas. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Lo que estoy haciendo claramente es separarlo. Entonces, está clarísimo que la ideología marxista no tiene que ver nada con la ideología fascista, ¿no? Son dos conceptos totalmente diferentes, arraigan en clases sociales diferentes y sobre todo tienen fenómenos de movilización diferentes. Si después, cuando son derrotados el fascismo, cuando los fascismos son derrotados, ese concepto de que hay que equiparar moralmente a las víctimas del comunismo, del fascismo, esto es un uso político de la historia. El historiador tiene instrumentos para diferenciarlos, ¿no? Y ni se puede comparar la Italia de Mussolini, la Alemania nazi, con la Unión Soviética de Stalin, comparar en el sentido de igualarlas, ¿no? Y se pueden establecer similitudes y diferencias porque comparten periodos históricos. Es decir, la comparación no se trata de buscar solo si son iguales o son diferentes, se trata de establecer las dos cosas a la vez. Las comparaciones son similitudes y diferencias. Claro, esto puede ser muy difícil, pero el historiador, cuando va a una clase de centro de secundaria, lo primero que tiene que hacer es buscar una definición que le enseñe al alumno cómo conectar eso con un pasado. Por ejemplo, decirle, antes del siglo XX es impensable la aparición del fascismo, la aparición del comunismo. Luego, desde ese punto de vista, las dos son ideologías modernas, creadas fundamentalmente por todos los planteamientos que estaba explicando antes. En segundo lugar, el culto al líder. Para que haya líderes como los hay en el comunismo y en el fascismo, tiene que haber un fenómeno de movilización, de legitimación, de ideologización. En tercer lugar, los dos tienen elementos fundamentales de militarización porque salen de la guerra. Los dos salen de la guerra. O sea, no son laboratorios los que crean el comunismo y crean el fascismo, sino que son movimientos que salen fundamentalmente, uno de la Primera Guerra Mundial
y el otro de una revolución que es en la Primera Guerra Mundial. Sería impensable, ¿no? Y por último, no son dos fenómenos solo represores o dictatoriales, tienen amplios apoyos sociales. Y las bases sociales del fascismo son muy diferentes a las bases sociales del comunismo. Si no se entiende todo, y tampoco hay tiempo para decirlo en este tipo de conversaciones, si esto no se emplea al menos una clase clara y se le obliga a los estudiantes a pensar y a repensar, y sobre todo, y acabo, a que no confundan lo que tú como historiador les estás diciendo con el uso político que están viendo en los medios de comunicación o en las memorias familiares de lo que les has transmitido de sus ideas políticas. La historia no funciona así. Si funcionara la historia así, no harían falta historiadores. Cada uno iría con su idea política y la pondría en funcionamiento en el aula, ¿no? Pues maravillosamente explicado, Julián. Mira, volviendo a tu libro, Una violencia indómita, me ha resultado especialmente interesante cómo tratas la violencia de Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, bajo la órbita soviética, y el paralelismo que estableces en esa Europa occidental que ya está abandonando poco a poco la violencia sistémica, y esa Europa comunista que debe seguir utilizándola para perpetuar su estatus. Leyendo sobre, por ejemplo, cómo tratan los sucesos de la Revolución Húngara de 1956 o la Primavera de Praga de 1968, me surge una pregunta que además supone uno de los principales argumentos de quienes se posicionan, por ejemplo, en contra del comunismo. ¿Se puede entender la ideología comunista sin el establecimiento de una violencia de Estado que precisamente ampare y sea garantía del estatus de este Estado? Esa es una pregunta básica porque hay mucha gente que diría que la esencia de todo eso ya está en el concepto marxista del Estado y en aquella fase que llamaban dictadura del proletariado y en aquello que pensaban que antes de construir el socialismo en la tierra se pasaría por la transición. Pero nosotros somos historiadores. Y entonces, ¿dónde reside todo esto? Primero, en el origen de lo que significa el bolchevismo como conquista del poder, en un país ingente de más de 100 millones de habitantes con un ejército impresionante y que tuvo que manejar el Estado porque si no conquista el Estado no hubieran hecho nunca la revolución. Luego, desde ese punto de vista no es que haya una ideología que lo que quiere es asaltar el poder del Estado, sino que ellos cuando tratan de conquistar el Estado se dan cuenta que hay que construir un Estado, hay que reconstruir un Estado, porque si no en 2 días te echan los enemigos internos y los enemigos externos. No estoy justificando, no estoy legitimando, lo que estoy tratando es de explicar qué es lo que pasa. Y ocurre lo mismo con todos los países en la órbita soviética. Son países ocupados por las tropas soviéticas, por las tropas de ocupación a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y se encuentran además un territorio no virgen, pero un territorio donde los nazis han establecido 2 cosas muy importantes. Han quitado a la clase dominante. La gente cree que los comunistas llegaron a Hungría o a Polonia e hicieron una revolución, otra vez el comunismo. Se encontraron con 2 cosas muy importantes. Los nazis habían eliminado a los judíos, que eran la gente que tenía los control de los medios de producción. Esto es básico para explicar por qué pueden crear prácticamente sin destruir a las clases dominantes una alternativa. Y en segundo lugar, el nazismo en toda esa zona ocupada, que después ocupan los soviéticos, habían establecido ya métodos de centralización del Estado, de la economía, de la nacionalización de la economía, muy importante. Así que desde ese punto de vista no es un año cero lo que ocurre en el 45, sino que hay que poner en conexión la ocupación de los nazis con la ocupación del comunismo. Una vez estás en el poder y no abres la democracia del sufragio universal masculino, el Estado necesita medios de coerción, porque si no en algún momento te derribarán. Luego, desde ese punto de vista sí que hay algo que va inextricablemente unido entre el Estado y todos esos países, pero se explica por el contexto político, económico, social, cultural, histórico, y no porque haya una ideología detrás que ya preconizaba eso. Ese es también el tema fundamental. Yo no creo que lo que Hitler desarrolla a lo largo de la Segunda Guerra Mundial es algo que él ya explica en el Mein Kampf y ya está. No. Tienes que ver las oportunidades. La historia está llena de oportunidades y hay gente que las aprovecha en un momento determinado, otras personas no. Pero pongo énfasis, no se puede explicar la historia del siglo XX sin ir al centro y al este de Europa. Y ese es el gran tema
de la historiografía franco-británica o de los españoles, que no hemos estudiado nunca prácticamente esa zona, y es imposible porque todo lo importante pasa por el este, por los Balcanes, por Rusia, por Polonia, por Hungría, pasa la Primera Guerra Mundial, pasa la Segunda, pasan esas insurrecciones de las que me hablabas antes, los años 90 con Yugoslavia, y siempre todo fue más intenso y más violento en esa parte de Europa, pero no porque haya algo innato en ellos, sino porque hay que explicar la historia, es donde se derrumban los grandes imperios, y de esa quiebra de los grandes imperios surgen formas paramilitares y violentas de, digamos, sustituir la política por las armas. Ahora, Julián, me gustaría centrarnos en el caso de la historia de España durante el siglo XX. Verás, leyendo el capítulo último de tu libro Una violencia indómita, que trata sobre la guerra de los Balcanes a finales del siglo XX, me surge una reflexión, ¿no? Tradicionalmente siempre hemos pensado en estos países, ¿no?, en los países balcánicos, como un polvorín, y de hecho se ha utilizado esta expresión innumerables veces. Es decir, tenemos la imagen de los Balcanes como una zona cainita donde todo conduce continuamente al enfrentamiento violento. Y tú desmontas esa idea de forma muy interesante, hablando de ella, precisamente de esta idea, como un mito tal vez alimentado por una serie de élites a los que siempre les ha interesado ese discurso violento y de enfrentamiento entre la población. Y leyendo esto no he podido evitar pensar en la historia de España y en el paralelismo con España. Mucha gente considera que la historia de España, sobre todo la del último siglo, es la historia de dos Españas irreconciliables, empujadas a la guerra y al enfrentamiento. Dos Españas cainitas que incluso en el día de hoy, dicen, continúa existiendo en dos bandos irreconciliables. ¿Cuál es tu visión sobre la historia de España como un país cainita? Es decir, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? ¿España es un país irreconciliable? Las imágenes siempre son espejos del otro, siempre es también cómo te interpretan los demás. Empecemos por Bosnia, ¿no? ¿Quiénes son los que han roto con el mito de que son una guerra étnica que ya desde tiempos inmemoriales? Los historiadores. Los historiadores explicaron que hasta el derribo del Imperio Turco Otomano en esa zona no era más violenta que otras, ¿no? Luego, la violencia tiene razones históricas, pero además, desde el punto de vista de los años 90, era muy fácil para los occidentales decir, déjalos que se maten porque en el fondo no vas a entender nada, ni vamos a hacer nada, no vale la pena intervenir. Y así actuaron muchísimos, ¿no?, diplomáticos británicos que, en vez de ver que aquello era una quiebra paramilitar de diferentes grupos y nacionalistas movilizando en nombre de la nación para excluir y exterminar al otro, lo veían como el legado de una larga sombra de conflictos étnicos en los Balcanes, y no intervinieron, no hicieron nada. Pero esa es la imagen también de los británicos en los años 30 sobre la Guerra Civil Española, la diplomacia, ¿no? Hay frases textuales de decir, déjalos que se maten porque estos han estado luchando toda la vida. La idea del guerracivilismo en España es una cosa que se utiliza hoy para demostrar que en realidad nosotros somos diferentes a todos los demás. Hemos sido más partidarios de la guerra, de enfrentarnos entre nosotros. Que viaje un poco la gente y vea cómo estaba Europa en el siglo XX. Aquellos que crean que nuestro país es un país más traumático y es un país más dramático y trágico porque no hay forma de entenderse, que vayan a Polonia, que vayan a Hungría, que vayan a países que sufrieron las dos guerras mundiales. Desde ese punto de vista hay una especie de circula dos ideas que la han extendido mucho, además, novelistas y profesores, no profesores sino historiadores que no son historiadores pero se hacen pasar por historiadores, y las dos ideas serían muy importantes, ¿no? La primera, la guerra civil es lo peor que se puede tener en el mundo. Hay cosas malas, pero como la guerra civil, nada. Esta es la idea que nos transmitían nuestros padres porque se la habían inculcado los vencedores. Hijo mío, la guerra civil es lo peor que se puede tener. Bueno, insisto, viajen al mundo y vean a ver si no hay cosas peores que una guerra civil. Y en segundo, y esta es una idea muy, muy tranquilizadora, porque enseguida te dicen, no, si aquí es que está clarísimo que la guerra contra otra nación, pero la guerra civil es lo peor. Y la segunda idea, que es tremenda, que eso nos abocaba a una dificultad para solucionar históricamente los problemas, como si las demás sociedades las hubieran solucionado de forma pacífica. No hay sociedad que no emplee la violencia para solucionar los temas de modernización en los años 40 en Europa.
La única que se escapa un poco es el Reino Unido, pero que había tenido elementos de violencia importantísimos en los años 20, no solo en las colonias, con Irlanda. Entonces la idea esa de que nosotros hemos tenido una historia que nunca pudimos salir, por eso se elogió tanto la transición. Bueno, es que cuando España viene la transición, toda Europa, excepto Portugal y España occidental, lleva 30 años de democracia. No tiene que ver nada con el escenario en el que ve la República, cuando entra la República en medio de una atmósfera inclemente de fascismo, comunismo y luchas internacionales. Pero esas ideas arraigan con fuerza y al final parece que eso es así. No hay nada predeterminado para explicar que la historia de España debería haber acabado como acabó en 1936 en una guerra civil. Por cierto, si el golpe de Estado hubiera triunfado, no hubiera habido nunca una guerra civil. Podría haber habido muchos conflictos, pero el golpe de Estado hubiera acabado al día siguiente con la conquista del poder y con una dictadura. Eso le pasó a Grecia con Metaxas en agosto del 36. Da un golpe de Estado, triunfó y no abrió la guerra civil, sino unos años después invadió el ejército nazi búlgaro y fascista italiano Grecia y empezó una guerra civil interna en Grecia, no solo frente a los invasores, sino también entre ellos. Luego, esencias en la historia no existen, explicaciones simples en la historia no existen. Lo que pasa es que a la gente no le gusta admitir la complejidad, porque la gente necesita agarrarse a cosas tranquilizadoras, a cosas que le den solución momentánea, rápida, ya. Pero desde ese punto de vista creo que son dos tópicos que hay que desterrarlos. Bueno, y ahora viene, Julián, una pregunta inevitable. En tu obra, España partida en dos, una obra que os recomiendo muchísimo, pues hace un repaso sintético, un repaso breve, pero muy riguroso y muy actualizado sobre la Guerra Civil Española. Pues en este ensayo defiendes precisamente que no podemos entender la Guerra Civil como un conflicto inevitable, ya que la responsabilidad última, ¿no?, es tu hipótesis al respecto, de este conflicto cayó en los militares que, mientras se mantuvieron precisamente fieles al Estado, este pudo hacer frente a los intentos de golpe de Estado que vinieron, por ejemplo, desde el golpe de Estado de Sanjurjo del 32 o la Revolución Socialista del 34. ¿Por qué existe hoy en día tanto debate y tan poco consenso en una cuestión histórica y ampliamente documentada y estudiada por historiadores como tú y otros tantos, como es, por ejemplo, el comienzo de la Guerra Civil en España? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo podemos establecer una síntesis en torno a por qué ocurrió la historia de España? Sí, con todos los hechos de la Guerra Civil, los que explico allí, los que hemos explicado muchísimos historiadores, el origen del franquismo con la victoria en el 39. Si todo eso hubiera acabado en el 45, no estaríamos hablando de esto. O sea, que es la larga duración de la dictadura, los 30 años después del 45 al 75, la gran excepción de la historia de España. Hasta el 45 la mayor parte de las cosas que suceden en España suceden, y de una forma incluso más intensa, en otros países. A partir del 45, esas 3 décadas de dictadura creó 4 fenómenos que creo que explican todo. Lo primero, llevó a las aulas para la educación durante muchísimo tiempo una historia esencialista de España, donde el catolicismo y la nación iban inextricablemente unidas y todo lo demás eran enemigos, y durante muchísimo tiempo se impuso toda aquella medida. Por supuesto, no hay en esa enseñanza de la historia nunca ningún rigor académico. Los primeros que se atrevieron a meter estrictos, sólidos argumentos académicos fueron hispanistas en los años 60 y desde fuera, como Jackson y como Tomás. El segundo punto fundamental, la abrumadora superioridad de los vencedores sobre los vencidos, creó una ausencia de reconciliación durante muchísimo tiempo en la sociedad española, que dio la impresión que venía todo de la guerra civil, pero en realidad era la división que habían creado de vencedores y vencidos, perpetuada durante 4 décadas. Esto es clave para explicar eso. En tercer lugar, como todo había sido no tan guerra, no tanta república, sino como el franquismo desapareció de la forma que desapareció, la transición nunca confrontó ese pasado de forma libre. Y se le echó la culpa a la república y a la guerra civil, no al franquismo, de cómo estábamos en el año 75, ¿no? Es más, se había un argumento positivo de que Franco había inaugurado pantanos, había modernizado España, como si Franco fuera un personaje ajeno
a ese golpe de Estado y a todo lo que ocurrió. Y por último, creo que cuando una sociedad vive 30 años, 30 que en realidad al final fueron casi 40, porque la Constitución viene en el 78, la primera vez que se repiten las elecciones es en el 79, cuando una sociedad vive tantas décadas al margen de la democracia, esa sociedad civil no es una sociedad civil democrática. Tardó muchísimo, tardó en llevarse a las aulas la enseñanza de la historia. Y todo esto está explicado así. Entonces, de nuevo, cuando alguien hoy dice es que hubo garrote vil en el año 74 en España para explicar, ustedes se dan cuenta de que cuando estábamos llenos de turistas todavía había tortura, muerte y garrote vil. Entonces la gente te saca paracuellos y se va al 36 y a los que mataron y a Carrillo. No puedes establecer. Yo cuando explico la Revolución Rusa, no explico la violencia bolchevique diciendo que la culpa la tuvo el zar. No. O sea, pues ese es un poco el argumento, ¿no? Claro. Con lo cual la gente lo que está buscando siempre son víctimas y verdugos en vez de buscar explicaciones históricas. Ahí se acaba todo. Ahora me gustaría preguntarte sobre la memoria, de la que ya hemos hablado un poco, ¿no? Un tema tan polémico a día de hoy, el de la memoria histórica. Cada curso me encuentro siempre con alumnos que me cuentan historias de su familia, algunas desgarradoras, y además intento que ellos investiguen y ahonden en esas historias, porque son parte de nuestra memoria. No obstante, ¿qué tenemos que hacer con toda esa memoria que aún nos queda sobre episodios traumáticos y cuya herida parece que no está cerrada del todo? ¿Tenemos que olvidarla? ¿Tenemos que repararla? ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo lo primero que haría sería respetarlas. Las memorias cruzadas diferentes, respetarlas y saber que ahí hay explicaciones de cómo vivieron, interiorizaron las guerras. Luego hay que respetarlas. Otra cosa es la gestión pública de las memorias. La gestión pública de las memorias desde la democracia de alguna forma tiene que reconocer cuando una memoria ha sido abrumadoramente predominante sobre una memoria vencida. Y esa memoria vencida durante muchísimo tiempo no ha podido sacarse a la luz. La gestión pública desde la democracia tiene que ayudar. Por ejemplo, el tema de las cunetas, es que es básico, es que no es un tema ni de memoria ni de historia, es un tema de dignidad democrática. Con lo cual, a los estudiantes, a los alumnos, yo nunca les diría renuncia a tu memoria porque la memoria de tus padres o de tus abuelos no es la auténtica, no. Interésate por esa memoria, trata de explicar esa memoria, trata de separarla de algún momento de la parte más afectiva, investiga todo eso, pero en el fondo no confundas historia con memoria. No, desde ese punto de vista no confundas historia con memoria. Con lo cual, lo que no se puede hacer es empezar diciendo, no, la memoria de tu familia está equivocada, porque es de un lado o es de otro. La persona que empieza a atacar a la memoria como si fuera un historiador, no introduce argumentos históricos, está introduciendo argumentos ideológicos, políticos, familiares, propagandísticos, no va a poder nunca tener argumentos sólidos de historia. Por eso es tan difícil, yo lo entiendo, pero eso me pasa también en la universidad. Lo que pasa es que en la universidad, cuando tú eres una persona ya conocida y respetable, a lo mejor el alumno no se atreve a levantarse y decir, pues mi padre me dice lo contrario, y a ti te lo va a decir porque, primero, porque tienen 16 años y vienen directamente de casa, ¿no? Pero yo creo que la gran dificultad es cuando alguien cree que tú puedes echarle al otro la memoria en la cara para decirle, no, esto es historia y lo tuyo es memoria. No, yo te respeto las memorias, te voy a explicar por qué, te voy a explicar de dónde viene esta memoria, pero que sepas que en la historia, aunque no tengo la verdad absoluta, lo que yo he investigado está por encima de tu explicación personal o familiar. Bien, y por último, Julián, me encantaría seguir dialogando contigo, pero voy a plantearte la última cuestión que me gustaría que me respondieras. Y para ello voy a volver a la primera pregunta que te hice en el primer vídeo de la entrevista, ¿no? Me gustaría que volviésemos a aquellos chicos de 12, 13, 14 años para las cuales la historia no es más que otra materia que deben estudiar, empollar y soltar en una evaluación, ¿no? Además, una materia que lamentablemente muchos de ellos piensan precisamente en la historia como algo aburrido, tedioso, denso, ¿no? Ello hace que en muchas ocasiones me enfrente a una pregunta recurrente, la típica pregunta de, oye, que te hace el alumno, ¿no? Profe, ¿y estudiar historia para qué me va a servir? Es decir, ¿para qué voy a estudiar el Imperio Romano, la Edad Media o eso de Hitler? ¿Para qué? ¿No? Es una pregunta, decía, súper recurrente de mis alumnos. ¿Qué le responderías tú como historiador, como especialista en la materia, a ese chaval que te hace esa misma pregunta?
Claro, todo profesor, sea de historia, de matemáticas, de química o de física, cuando va por primera vez en una aula, debería llevar respondida con todas las dudas, porque las respuestas nunca son certeras siempre, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué sirve la literatura? Eso por supuesto. Lo que pasa es que hay determinadas asignaturas que hay que explicarlo más porque parece que las otras tienen utilidad. Es decir, la gente, la sociedad esta de consumo, nos ha acostumbrado a que las cosas tengan utilidad. Y parece que solo tiene utilidad lo que después te da trabajo y te hace ganar dinero. Entonces, ¿para qué sirve la historia? Te ven a ti y dices, sí, usted ha sido profesor, pero en el fondo, ¿para qué sirve la historia? Pues yo creo que hay 4 explicaciones muy sencillas de para qué sirve la historia. Primera, para comprender cómo funcionaban las sociedades en el pasado, cómo vivía la gente del pasado y qué herencias nos han dejado. Es muy difícil comprender la sociedad del presente sin explicar las estructuras del pasado. Una persona que esté en Andalucía, a través de las estructuras del campesinado, de la emigración, de lo que significó la Andalucía desde tiempos inmemoriales, y tú puedes trazarlos, explicas de qué es la historia. Luego, primer punto es, no puedo prescindir de la explicación sobre el pasado para comprender mejor cómo vivía la gente entonces y cómo vive ahora y qué puntos de conexión tiene. Eso está clarísimo. El segundo punto importante es que la historia no es un relato de hechos, batallas, grandes personajes o, digamos, la lista de reyes. La historia es, insisto, cómo funcionan las sociedades y una explicación de por qué las sociedades funcionan de diferente forma según los periodos históricos. Luego, la historia es algo dinámico, es algo que tiene movimiento, ¿no? Ahora, estas 2 cosas primeras no se pueden explicar si no se atrae al estudiante hacia ti. Y ahí está clarísimo que para enseñar historia no sirven tanto los libros de historia tradicional como las influencias que tú puedas introducir a través de juegos, literatura, arte, ciencia, cine. Todo eso, evidentemente, es muy importante. Luego, hay que hacer atractiva la asignatura que uno imparte. El buen matemático le pasaba igual. Había mucha gente que de entrada tenía reacción ante las matemáticas. Y la gente que recuerda a buenos profesores es aquellos que le hicieron atractiva la asignatura, no aquella gente que sabía mucho sobre la asignatura. Luego, el tercer consejo es, si no comunicas bien, nadie te va a hacer caso. Luego, por eso es tan importante hacer atractivo con ese proceso todo, ¿no? Y el cuarto punto es decirle, hay lecturas básicas que yo te voy a ayudar a comprenderlas. Entonces, enseñarle que los libros de historia no son solo libros pesados, sino que hay libros de historia que explican muy bien, que puedes disfrutar con la lectura, que la narración es muy atractiva y que desde ese punto de vista hay grandes historiadores de toda la vida que hicieron posible comunicar a través del vehículo de la narración los hechos históricos. Acabo como he empezado. En la era digital, los manuales, vamos a apartarlos un poquito. En la era digital ya está todo muy explicado en Wikipedias, etcétera. Necesitamos gente que nos guíen. El historiador, ahí acabo, es un guía, un detective, que le ayuda a la gente a buscar el asesino, el campesino, la mujer o las cosas que no se encuentran clarísimamente en medio de esa selva que es la era digital actual. Por eso el historiador, detective, guía, jerarquiza hechos, pero sobre todo le convierte todo eso en atractivo a una persona que está estudiando. Si no, da igual que expliques historia o matemáticas, porque todos irán a aprobar para ver cómo, la historia lo que tiene que enseñar es, oiga, a lo mejor esto crea un pozo en el estudiante. España partida en dos fue un libro escrito inicialmente en inglés, y en el prólogo a la edición en español, les dedico al final del prólogo, de la nota a la edición española, el libro a todos esos profesores de instituto que tienen que hacer el pino para explicar la guerra civil en las aulas. Así que yo he sido siempre una persona que ha reconocido mucho vuestra labor que es dificilísima, llegar a un instituto, hacer atractiva la historia, simplificar lo complejo y sobre todo estar allí siempre al pie del cañón sabiendo que la educación es básica, que sin educación no hay futuro y la historia tiene mucho que decir en la educación del futuro. Pues nada, Julián, con esta maravillosa reflexión que te agradezco mucho y que voy a ponerles mañana a mis alumnos, damos por concluida esta charla. Muchas gracias de verdad por pasarte por aquí y por compartir con todos nosotros tu labor como historiador y tu visión como experto en una historia tan compleja como es, tan compleja y apasionante, decía, como es la del siglo XX europeo, en tu último libro y también en todos los anteriores y los que vendrán.
Así que muchas gracias, Julián, y espero poder invitarte, y además te lanzo esta invitación para una próxima vez a que te pases de nuevo por aquí y charlemos sobre historia, porque creo que es muy necesario hoy en día dar voz a especialistas como tú para que hablen de verdad de historia, que es lo que nos hace falta, que los historiadores hablemos de historia. Así que muchas gracias, Julián, y hasta la próxima. Adiós. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Dios.